Para entender cómo funciona una guitarra, debemos comprender que cada uno de sus componentes tiene un propósito, afectando directamente el sonido que escucharemos. En una guitarra acústica, cuando tensionamos una cuerda y luego la soltamos, esta comienza a vibrar. La vibración mueve el aire a su alrededor, propagando una serie de ondas en forma de variaciones de presión, que al llegar a nuestros tímpanos son interpretadas por nuestro cerebro como un sonido. Estas ondas pueden llegar directamente a nuestros oídos, sin embargo, su intensidad no es muy alta. Es por eso que las guitarras incluyen una caja, la cual, debido a su forma y materiales, permiten que las ondas de sonido entren, reboten en las paredes y luego salgan amplificadas. Que una guitarra tenga un volumen alto es importante, pero de nada sirve si el sonido que emite no es consistente al reproducir las diferentes notas musicales. No quiero adentrarme mucho en la teoría musical, pero necesitan saber que si bien las notas musicales son 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, siendo si la nota más aguda, si queremos una nota aún más aguda, la siguiente sería un do nuevamente, con la diferencia de que este estará en una octava más alta, donde el nombre octava hace referencia precisamente a la cantidad de pasos entre dos notas del mismo nombre. Y cada nota de cada octava posee una frecuencia distintiva. Entonces, que una nota suene como debería en una guitarra se logra manipulando la frecuencia de vibración de cada cuerda. De hecho, cuando hablamos de afinar una guitarra, lo que se está haciendo es lograr que al tocar una cuerda, esta vibre en una frecuencia exacta. Lo cual generalmente se consigue aumentando o disminuyendo la tensión de las cuerdas mediante las clavijas ubicadas en la cabeza, pues a mayor tensión, la cuerda vibrará a una mayor frecuencia, y por lo tanto el sonido será más agudo. Mientras que al disminuir la tensión, también lo hará la frecuencia y el sonido será más grave. Existen muchos tipos de afinaciones distintas, pero como ejemplo vamos a utilizar la afinación estándar mi, la, re, sol, si, mi, o e, a, d, g, b, e, según la notación que se utilice. En este caso particular, las frecuencias serían las siguientes. Pero ajustar las clavijas no es la única forma de manipular la frecuencia y el sonido generado por una guitarra. Si queremos cambiar el sonido que se escucha al tocar una cuerda, tenemos varias opciones. Cada guitarra tiene un mástil y múltiples trastes. Cuando con uno de nuestros dedos presionamos la cuerda justo después de un traste, lo que estamos haciendo es acortar la sección de la cuerda que va a vibrar. Y mientras más corta sea la sección, mayor será la frecuencia de la cuerda. Por cada traste que nos desplazamos, la diferencia entre notas será de media octava, y esto se debe a que la distancia entre un traste y el próximo corresponde exactamente a una 18ª parte de la cuerda restante. No creo que este último dato les sirva de mucho, pero si algún día quieren hacer su propia guitarra, lo van a necesitar. Y ya que estamos hablando del mástil y sus partes, hay algo bastante interesante en términos mecánicos. Como las cuerdas están aplicando una tensión desde la cabeza hacia el puente, el mástil podría llegar a deformarse hacia adelante, haciendo que las cuerdas se alejen de los trastes. Para contrarrestar esta tensión, dentro del mástil existe una barra metálica conocida como alma, la cual puede ser ajustada para generar una tensión hacia el otro extremo de la guitarra hasta dejarla perfectamente recta. Aunque hay que tener cuidado, pues una tensión excesiva deformaría el mástil en la otra dirección, provocando que las cuerdas hagan contacto con los trastes indebidamente. Volviendo al tema del sonido, otro elemento que afecta la frecuencia de vibración de una cuerda es su diámetro. Es por eso que cuando se compra un juego de cuerdas para guitarras, estas tienen un orden específico, pues si mantenemos constantes las demás variables, mientras mayor es el diámetro de la cuerda, menor es la frecuencia a la que ésta va a vibrar. Ahora, para entender la siguiente variable, que es el concepto de timbre, quiero que nos vayamos más a la parte física de las vibraciones. Estos gráficos corresponden a la intensidad de cada frecuencia emitida por mi voz. Ahora fíjense en este perfil, pero para los siguientes instrumentos que estarán tocando la misma nota. La frecuencia de mayor magnitud es la misma, pero el perfil o espectro es distinto, y es esa mínima diferencia la que nos permite distinguir cuál es el instrumento que está emitiendo esa nota.
Y es precisamente eso lo que ocurre cuando modificamos el material de una cuerda, una variación en el timbre. Un ejemplo claro de esto es la diferencia entre el sonido emitido por las cuerdas de nylon y las cuerdas metálicas. Aunque también hay cambios aún más sutiles entre cuerdas del mismo tipo, ya que pueden poseer una diferente composición o procesos de manufactura, características que además de afectar el timbre, también afectan la tensión necesaria para emitir la misma nota y la sensación en los dedos al tocar. Cada uno de estos elementos, sumados a años de aprendizaje, son los que permiten realizar melodías como esta. Ahora que entendemos por completo cómo funciona una guitarra acústica, debemos saber que también hay una limitante. Aun cuando la caja amplifica el sonido, este no es tan fuerte como para ser escuchado en un lugar amplio. Para amplificar aún más su volumen, tenemos varias opciones. La primera es poner un micrófono justo enfrente de la guitarra, como si se estuviera amplificando la voz de alguien. Aunque esto también significa que estaremos captando sonidos ambientales, que no es lo ideal. Pero este cable es la solución. Puede parecer extremadamente simple, pero esta es una cápsula piezoeléctrica y es capaz de convertir las vibraciones generadas directamente en la caja de la guitarra en señales eléctricas que pueden ser enviadas a un amplificador. Y la forma en que funciona es gracias a un cristal, cuya cualidad es que al ser deformado mecánicamente, este se polariza, generando una diferencia de potencial en su superficie. Y si esto no es suficiente para ustedes porque quieren tener más control sobre la señal de salida, aún hay una tercera opción más sofisticada. Un ecualizador preamplificador piezoeléctrico, el cual consiste en 3 elementos. El primer elemento es otra cápsula piezoeléctrica, pero que esta vez está ubicada en el puente de la guitarra, y mediante un cable envía la señal al segundo elemento, que es un ecualizador, el cual filtra las señales para variar la intensidad de ciertos rangos de frecuencias. Y finalmente, el ecualizador envía las señales modificadas a una salida de audio, la cual puede ser conectada a un amplificador. Todas estas soluciones nos permiten aumentar el volumen del sonido emitido por la guitarra. Sin embargo, hay un detalle que sigue igual, y es que tanto la guitarra acústica como electroacústica poseen una caja, lo cual las hace utilizar un volumen considerable y ser estructuralmente frágiles. Sería ideal si pudiéramos lograr los mismos resultados en un tamaño más pequeño y robusto, y precisamente ese es uno de los beneficios de una guitarra eléctrica. Bueno, en realidad esta no es una guitarra, es un bajo, porque tenía el modelo hecho de un proyecto anterior y quise utilizarlo. Pero la verdad es que funcionan exactamente igual. La única diferencia es que las variables que mencionamos anteriormente son manipuladas de tal manera que las cuerdas vibren a una frecuencia más baja. Para que no se confundan, antes de hablar del sistema que detecta las vibraciones en este modelo, que por cierto es un bajo Steinberger XP2, la tensión de las cuerdas se ajusta en la parte inferior, quedando fijo en la parte superior. Ahora sí, los componentes que transforman las vibraciones de las cuerdas se conocen como cápsulas, y la forma en que funcionan es mediante la interacción de 3 componentes. Imanes posicionados justo debajo de donde irá cada una de las cuerdas, una bobina que rodea todos los imanes y finalmente las cuerdas metálicas. Si no son metálicas, no va a funcionar. Los imanes generan un campo magnético estático. Sin embargo, cuando las cuerdas comienzan a moverse, el campo magnético se ve perturbado a la misma frecuencia de las cuerdas, y a su vez esta perturbación en el campo magnético es detectada por la bobina, lo cual genera una señal eléctrica que también va a replicar la frecuencia de vibración de las cuerdas. Básicamente se cumplen los mismos principios que vimos en el video sobre generadores eléctricos. Además, me gustaría agregar 3 cosas importantes sobre estas cápsulas. Lo primero es que se pueden encontrar en formatos simples o dobles, los cuales también son conocidos como humbuckers, siendo la principal diferencia que estos últimos captan mejor las frecuencias bajas. Lo segundo es que la posición en la cual están puestas afecta también la intensidad con que algunas frecuencias del espectro son detectadas, y es por esto que se utilizan múltiples cápsulas en cada bajo o guitarra eléctrica.
Y lo tercero es que si bien las cápsulas mostradas en este video utilizan imanes y se les conoce como cápsulas pasivas, también existen cápsulas activas, las cuales funcionan mediante un electroimán y por lo mismo requieren de una fuente de energía para funcionar. Una vez que la señal sale de las cápsulas, pasa por un ecualizador, el cual en muchos casos consta de 3 potenciómetros o resistencias variables que permiten modificar el voltaje que pasa por algún otro componente del circuito. El primer potenciómetro controla la ganancia o la intensidad de la señal que saldrá hacia el amplificador, mientras que los otros 2 potenciómetros funcionan como un ecualizador y para esto están conectados a capacitores de distintas capacitancias, los cuales, como mencioné en uno de mis videos anteriores, pueden ser utilizados para filtrar señales de diferentes frecuencias. Y luego de realizar todo este procesamiento, finalmente la señal puede ser transmitida mediante el jack de salida hacia un amplificador. Gracias por quedarse hasta el final y recuerden que la mejor forma de apoyarme es compartiendo mi contenido y activando las notificaciones para saber cada vez que subo un nuevo video. Y como siempre, también gracias a las páginas de Facebook de Mecatrónica, Somos Mecatrónica y el blog del electricista, que siempre están compartiendo mi contenido. Eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo capítulo.